Ok, ya estamos de regreso. Quiero decirles, ya estamos de regreso y vamos a empezar con Ok, espero que hayan ido al video que les dejé en el directo anterior. En el del video que les dejé, ahí es donde van a encontrar el código para mí. Así que vamos a empezar regalando a Mew. El código para Mew era 5367. Espero que tengan suerte y se lleven a su Mew. José es el ganador de Mew. Que José te llevas a Mew. Muchas felicidades.
Felicidades, te llevas a Trippy Shiny. Nueva clave es 7298. Felicidades, Sorexo, te llevas a tu Trippy Shiny. Espero y lo evoluciones en un Dragapult. Alexis Escobedo dice, somos 14. No te preocupes, no se preocupen. Hay todavía casi una caja llena de Drippy Shinies, así que creo que todos van a tener posibilidad de llevarse a su Drippy, a excepción de las personas que ya se llevaron a un Lapras o un Toxtricity el día de hoy. Quiero decirles que si quieren que les traiga algún Pokémon en especial, pueden dejármelo en los comentarios y así yo tomaré nota para traer ese Pokémon en un próximo directo. La intención mía es que todos ustedes se sientan satisfechos al ver mis directos y qué más que complaciéndolos con las peticiones que ustedes piden a través de sus comentarios. Vamos a poner la clave actual que es 3981. Y vamos a continuar con este reparto Pokémon. Vamos a poner un poco de música para ponerle emoción. Espero que no se ponga lenta la conexión o algún tipo de lag durante el directo al momento de poner la música. Así que Mía, te llevas tu Drippy Shine, muchas felicidades. Vamos a quitar la música de fondo y vamos a poner una música que dice... Oh no, ese ya la... Vamos a poner algo más. Felicidades Mía, te llevas tu Drippy Shine. No olviden a las personas que todavía no están suscritas al canal, suscribirse y activar la campanita para que se les notifique de los próximos repartos, ya que cada vez estos repartos se van a poner más picantes, cada vez más interesantes.
voy a tratar de traerles Pokémon competitivos, Pokémon muy interesantes en los próximos repasos, así que suscríbanse si todavía no lo están y activen esa campanita para que se les notifique. Vamos a cambiar la clave. Esta vez será 5430. La verdad me gustaría poder traerles más shinies a todos ustedes, estar aquí más tiempo con ustedes, compartiendo. Lastimosamente, por motivos de trabajo, no tengo mucho tiempo para hacer estos directos. La verdad hago lo que puedo para poder traer estos directos a ustedes, poderles regalar muchos Pokémon. Porque yo, igual que ustedes, comprendo mucho que Pokémon es un juego que si quieres obtener Pokémon Shiny, Pokémon competitivos, tienes que invertir mucho tiempo. A veces, si quieres conseguir un Pokémon, tal vez si no es Shiny, tal vez solo con que les quieras un Pokémon de 6 niveles, ya de 5 niveles ya es muy difícil conseguirlo. Hay que poner muchos huevos en la guardería. Y después que el tema de los ataques, el tema de las habilidades. Y ya, si tienes suerte que te salga unos shiny, yo entiendo que se gasta mucho tiempo, muchas horas. Por eso trato yo de traer estos directos para que ustedes puedan conseguirlo de una manera más fácil, ya que sé que no todos tenemos la facilidad de jugar Pokémon todo el día. Muchas personas tienen un trabajo y que las claves 5, 2, 1, 0. Pero si eres una persona que realmente tienes un trabajo o que estudias cualquier cosa y quieres llevarte un poco muy shiny, también eres bienvenido. O sea, lo importante es que puedas obtener Pokémon exclusivos para combatir en línea. Sopapo. Sopapo, te llevas tu Drippy Shiny, muchas felicidades. Y gracias por tu Eevee. La verdad que si eres una persona que tienes tiempo para jugar Pokémon, pues la verdad me alegro por ti porque ese juego es el juego de prácticamente de mi infancia y otros juegos además de ese. Pero uno de mis favoritos siempre ha sido Pokémon. Y cuando estaba pequeño jugaba en la Game Boy, recuerdo, tardaba muchas horas, hasta que me daba dolor de cabeza jugando este juego. Sé que es un juego muy adictivo, pero cuando creces y ya empiezas a trabajar, ya no tienes mucho tiempo para jugar, pero todavía tienes ganas de recordar
tu niñez con estos juegos. El nuevo código es 7218. Entonces, comprendo mucho porque hay personas que les gustan las Pokémon batallas en línea y les gustaría experimentar a Pokémon competitivos para que las batallas en línea sean, para mí las batallas en línea es una de las cosas más interesantes porque tienes que pensar mucho en este juego, la estrategia es muy importante y que Mausama te llevas tu Drippy Shiny, felicidades. Me iba diciendo la estrategia es muy importante, ya si es Shiny el Pokémon o si otras cosas de apariencia, ya eso ya depende de cada jugador, si le gusta los Pokémon Shinies, a mí en particular me gustan algunos, a otros se miran, creo que se mira mejor en su color original. Pero sí, es muy... Me gustan mucho los Pokémon Shinies, pero no todos, solo algunos. Pero lo más importante es entrenar muy bien a tu Pokémon y llevar la mejor estrategia a la batalla. Ok, Mausama, felicidades, te llevaste tu Drippy. Vamos a cambiar la clave. La clave es 4210. Rosa María pregunta si puedes repetir. Lo siento, Rosa María, pero solo es un Pokémon por persona. eh, Porque hay muchas personas que quieren llevarse su Pokémon Shiny y entonces solo puedo entregar uno por persona. El número de Pokémon que traigo son muy limitados. Así que solo puedo dar uno por persona. Pero si ya obtuviste tu Drippy, puedes esperar hasta el final del directo donde voy a regalar a Samacenta. No importa si ya te llevaste tu Pokémon, si Samacenta va a ser un bono para todas las personas que estén hasta el final del directo.
Ok, loco crap. Puedes esperar hasta el final del video de este directo para que te puedas llevar a tus Pokémon de bonos, pero por el momento voy a tener que suspender la conexión porque solo es un Pokémon por persona. Vamos a poner la clave actual que es 6219. Loco crack, te quiero decir que tal vez no lo escuchaste, es que al inicio del directo dije que los tres Pokémon especiales, o sea, los principales de este directo iban a ser Lapras, Toxtricity y Drippy. Y de estos solo puedes llevarte uno. Los demás, que son un bono como Zacian, Zamazenta, Mew y Obstagoon, los cuales son un bono, eso sí puedes llevártelo adicionalmente, pero Lapras, Toxtricity y Drippy solo es uno por persona. O sea, si ya obtuviste un Lapras, no puedes llevarte a Toxtricity. Si ya obtuviste a Toxtricity, no puedes llevarte a Lapras y a Drippy y así sucesivamente. Pero no te preocupes porque voy a traer Drippys en el futuro. Tal vez no los voy a traer como reparto principal, pero los voy a traer como un reparto especial, como una especie de bono para las personas que tal vez no pudieron conseguir a su Drippy el día de hoy. Muchas personas que están preguntando por el ID, voy a ponerles en la descripción el ID del suscito. Vamos a actualizar la clave 5310 y vamos a continuar con el reparto. Vladimir Castillo dice: yo no conseguí a ninguno
Drepi sí me interesa. Y Ademir, te motivo a que te conectes. Discúlpenme porque puse mal la clave. La clave es 5310. Quiero decirles que los que todavía no han conseguido su Pokémon Shiny el día de hoy, los motivo a que se conecten con el código que voy a estar actualizando constantemente, y espero que tengan suerte para que se lleven a su Pokémon Shiny el día de hoy. Berto, tú eres uno de los que te llevaste a un Toxtricity, así que lo siento, pero voy a tener que suspender la conexión contigo, ya que solo es una persona, solo un Pokémon por persona. Como les dije, las personas que ya obtuvieron el Atlas o Toxtricity el día de hoy solo pueden llevarse a los Pokémon de mono que voy a dar al final. Pero si ya te llevaste a un Toxtricity o a un Lapras, no podrás llevarte a Drippy. Voy a repartir 2 Drippys más, y después de eso voy a pasar a repartir a Obstagoon. La clave para Obstagoon está en uno de mis videos. Como les iba diciendo, la clave para Obstagoon está en el link que les puse en los comentarios. Ahí verán un video. En los videos, muchas veces en la parte superior derecha hay como un signo de exclamación, algo así. Se van ahí, le presionan y ahí van a encontrar el código para Obstagoon. ¿Por qué lo hago de esta manera? Es porque así es más como si lo diera inmediatamente por la pantalla, creo que muchas personas tratarían como de poner la clave y rápidamente, y pienso que la forma en que lo estoy haciendo, escondiendo el código, es para que así la persona que sea más hábil, más rápida, vaya por el código y se conecte lo más antes posible para llevarse a su Pokémon Shiny.
Rodrigo SL dice, si hubieras especificado que solo eran Pokémon por persona, bueno, al inicio del directo lo especifiqué. Entiendo que tal vez hay personas que acaban de entrar al directo y no vieron el inicio, pero bueno, si hay personas que no pudieron conseguir a su Drippy Shiny y están interesados en obtener un Drippy Shiny, pueden ir a mi Discord, les dejaré el link para que vayan a mi Discord, y las personas que me sigan en mi Discord pueden darme un mensaje privado y cuando tenga tiempo me comunicaré con ustedes, les mandaré un código para que puedan obtener los Pokémon que no obtuvieron mediante el directo. Así que si hay personas interesadas pueden agregarme a mi Discord y así se podrán llevar a Drippy. Así que no se preocupen, que hay para todos. Lo que sí no hay es tiempo. Me gustaría la verdad regalarles más Pokémon, pero no puedo estar todo. Quisiera tener más tiempo para regalarles, pero por cuestiones de trabajo, ustedes ya saben, no puedo estar todo el día con el directo. O sea, trato de organizar mi tiempo, trabajo, estudio y responsabilidades de la casa y cosas así, y trato de guardar tiempo para hacer este tipo de vídeos, pero el tiempo es lo que menos tenemos. Es que no se preocupen las personas que no pudieron obtener su Drippy y están interesadas. El gusto, pueden seguir a mi Discord y ahí les mandaré el código para que puedan obtener a su Drippy Shiny. Quiero decirles que las personas que me siguen en mi Discord tienen muchas ventajas, ya que por ahí también comparto los vídeos que subo al canal constantemente, vídeos como los repartos. Es el primer lugar donde los comparto, así que van a tener muchas ventajas. Además, si hay personas interesadas que tal vez quieran un combate conmigo, solo manden un mensaje por mi Discord y podemos buscar algún tiempo que tengamos libre y tener una batalla juntos. Sería un placer para mí. Ok, la nueva clave es 63 30. Ahora sí vamos con Obstacle.
Ok, vamos con Octagon. Espero que hayan ido a ver el video anterior donde está el código. Voy a tratar de darles tiempo y vamos a poner el código de Octagon, que es 1946. Quiero decirles que este Octagon lleva como objeto una chapa dorada que les puede servir ya sea para cualquier Pokémon que quiera cambiar sus estadísticas, hacerlo de 6 niveles competitivo. Vamos a ver este Octagon, creo que si no me equivoco, este Octagon es de 6 niveles. Vamos a tratar de comprobarlo. No, este Octagon no es de 6 niveles, así que va con la chapa dorada. Solo tienes que ir a la torre de batallas con la chapa dorada y Octagon, y ahí te lo entrenan para que se vuelva de 6 niveles competitivo. Ok, Ace, felicidades, te llevas a tu Octagon. Y seguimos con el reparto, ya solo queda un poco más de la mitad de los Trippy Shiny.
que quiero darles un anuncio, como les acabo de decir, las personas que tal vez quisieran conseguir más Pokémon. Por ejemplo, hay personas que se llevaron a Lapras, otros se llevaron a Toxtricity y otros se llevaron a Drippy. Déjenme decirles que, por ejemplo, si hay una persona que ha visto mis repartos últimamente, supongamos que, por ejemplo, Berto, te has conectado 3 veces, creo que te quieres mucho al Drippy. Así que sí, a las personas así como tú voy a darles la oportunidad de que me sigan a mi Discord, te manden un mensaje y me digas qué Pokémon de ese reparto, o sea, del día de hoy, querías obtener. En tu caso, creo que es Drippy. Y te mandaré un código para que lo obtengas. Pero déjenme decirles que las personas que vayan a seguirme a mi Discord solo tendrán una oportunidad. O sea que si me empiezan a seguir, es como, te tendrán como una especie de pase, o sea, un Pokémon. O sea, me empiezan a seguir y dicen, Master, no puede conseguir este Pokémon, no puede conseguir el Flygon, no puede conseguir el Scorbunny, no puede conseguir el Drippy y bueno, yo se los paso, pero solo una vez, ya que no puedo, este, quisiera pasarles muchos Pokémon, pero el problema mío es el tiempo, la verdad. Entonces, por cuestiones de tiempo, solo sí, personas que tal vez quisieran un Pokémon y no pudieron obtenerlo, sigan en mi Discord. Y cuando tenga tiempo les mandaré una clave para que obtengan a su Pokémon que no pudieron obtener. Monroy Bean, te tengo en la lista, así que discúlpame, pero no te voy a poder dar el Drippy. Tú eres de los primeros que consiguieron el Lapras, así que vamos a pasar con otra persona.
Torras, Septiembre, Madrid Negra. Así que no vas a poder llevarte. Hace poco llevaste un gripe. Así que voy a tener que cancelar la conducción y darle la oportunidad a una persona nueva que no haya tenido a su Pokémon Shiny. Paul Romero, te incito a que sigas intentando. Todavía queda más de la mitad de una caja de Drippy Shiny, así que tienes todavía muchas posibilidades. Si por cualquier motivo no puedes conseguir a tu Drippy, las personas que les dije que no pudieron conseguir su Drippy pueden irme a mi Discord y va a ser prácticamente como un pase para conseguir un Pokémon. Solo un Pokémon, o sea, solo la primera vez me tienen a mi Discord, me dicen, pero no conseguí un Pokémon, no conseguí esa parte. Entonces, me dices qué Pokémon es el que querías, el que te interesaba, por el cual estaba haciendo el directo y solo por una vez más de todos a la persona que me pida a mí puede mandar un mensaje, le mandaré un código, me mandan el nombre del Pokémon que les interesó en ese primer parte y Pokémon Shiny competitivo. Así que no se desilusionen, ya que aún así van a tener oportunidad de conseguir un Pokémon Shiny. También les quiero recordar a todas las personas que no están suscritos al canal que se pueden suscribir porque estoy subiendo seguido al canal muchos videos y estoy subiendo muchos repartos Pokémon para las personas que quieren obtener su Pokémon Shiny. Así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que se les notifique, ya que cada vez los repartos van a ser más interesantes. Ustedes van a ir viendo cada vez los repartos van a ser más emocionantes, ya que los Pokémon que voy a traer van a ser muy pensados, o sea, no van a ser cualquier Pokémon aburrido, por ahí va a ser un Pokémon que estratégicamente sea muy interesante para combatir. Felicidades, te llevas tu Drippy Shiny. Ok, gracias Rosa María por decirme. El audio estaba muy alto, el audio de la música, gracias.
Ok, tal vez si no lo escucharon, voy a repetir nuevamente. Y es que tal vez hay personas que estaban muy interesadas en conseguir su Pokémon Shiny y no lo consiguieron, ya sea por motivos de conexión, tal vez personas que no pudieron conectarse con el código, o personas que tal vez se llevaron un Lapras, un Toxtricity y tal vez querían un Drippy. Me pueden seguir en mi Discord, me mandan un mensaje y a esas personas nuevas que me sigan a mi Discord van a tener como un pase que prácticamente la primera vez me van a decir Master, no pude obtener el Pokémon que quería en tus antiguos repartos. Ojo que va a ser válido para repartos que los antiguos repartos que tuve en el canal como Mr. Bunny, Flygo. Va a servir para todos esos repartos y en caso que no pudieron obtener uno de esos Pokémon o uno de los Pokémon que estoy repartiendo hoy, me siguen a mi Discord y la primera vez les mandaré el Pokémon Shiny que querían, pero solo de los repartos que he traído al canal hasta el día de hoy. Ojo que no incluyen los Pokémon Bono que siempre doy en los repartos, solo incluyen los Pokémon principales que he traído en todos estos repartos. Así que síganme en Discord y buscaré tiempo para darles el Pokémon que quieran. Rosa María Carmona dice, te cancelaba porque me estaba dando Griffy que no era Shiny. Ah, Rosa María, este, discúlpame, es que la verdad que como estoy manejando muchas cosas, creo que no me di cuenta y pensé que ya te había enviado a tu Griffy. Puedes conectarte de nuevo y dices que tú eres Dobo. Voy a ponerte en la lista, conéctate de nuevo y te mando tu Drippy Shiny. Si no puedes obtenerlo mediante este reparto, mándame un mensaje a mi Discord y ahí te lo mandaré. Rosa María, sí, puedes repetir. No voy a cancelar si te conectas, no voy a cancelar la conexión, te tengo aquí anotada y todavía tienes chance de conseguir a tu Drippy Shiny. Discúlpame, fue un error mío de mi parte. Vamos a poner nueva clave 7210. Hugo Killer dice, pero hay lapras. Hugo, ya no quedan lapras, se los han llevado todos. Pero sígueme a mi Discord y solo por una vez les voy a dar a los Pokémones que querían, solo a un Pokémon que
querían de todos los repartos que he llevado a cabo hasta el día de hoy.
Tesca, llevas a tu Drippy Shiny. Hay un usuario que tiene como nombre Tobo TM. Tobo, te incito a que te intentas conectar. Espero que te puedas llevar a tu Grippy Shiny. Si no puedes, sígueme a mi Discord y con gusto te lo doy. Increíble, llevamos más de 3 horas de directo. Este ha sido un mega reparto Pokémon. El día de hoy hemos traído a Lapras, Toxtricity y a Drippy Shiny. Y hemos traído de bono a Zacian, Mew, Zamazenta y a Obstagoon. Ya a ti ya te repetía Drippy, así que puedes esperar hasta el final cuando reparta al Zamazenta. Como les iba diciendo, ya acá más de 3 horas de directo. Ya vamos a concluir con el día de hoy. Ya solo me quedan 12 Drippys y un Zamazenta.
Para los que recién llegan al canal, quiero decirles que solo es un Pokémon por persona y el único Pokémon que se puede repetir son los Pokémon bonos que doy siempre en los repartos, ya de los cuales 3 ya los repartí y solo me queda Alza Macenta que voy a repartir hasta el final del directo. Así que las personas que quieren Alza Macenta pueden esperar hasta el final del directo para obtenerlo. Les dejaré el link en los comentarios para que sepan el código de Samacenta. Para todas las personas que vienen llegando al canal, quiero decirles que si quieren ganarse un Samacenta al final de este directo, váyanse al link que les dejo en los comentarios. Ese link es para ver un video en el cual van a poder ver que hay varios códigos. Uno es de Zacian, Mew y Samacenta. Zacian y Mew ya los repartí al inicio del reparto y voy a terminar el reparto con Samacenta. Así que si hay personas que quieren llevarse a Samacenta, vayan a ver el video, copian el link y cuando lo entregue al final de este directo, cuando vaya a entregarlo, ponen el código y si tienen suerte van a llevarse a Samacenta. Estamos a poco de terminar el directo, ya que me quedan pocos Drippy. Para las personas que todavía no están suscritos al canal, los motivo a que se suscriban, ya que traigo muchos directos de repartos Pokémon y cada vez los repartos son más interesantes, así que si quieren estar pendientes, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que se les notifique cuando tenga próximos directos de repartos Pokémon. Roberto dice, ¿cuántos Samacentas tienes? Bueno, solo tengo un Samacenta, así que espero que tengan suerte y que se puedan llevar a sus Samacentas. Solo tengo uno. Lo traje por motivos de que en anteriores repartos me lo estaban pidiendo, ya que hay personas que, ya sea las personas que jueguen Pokémon Escudo, quieren a un Zacian para ganar la Pokédex, o las personas que jueguen Pokémon Espada quieren a Samacenta para completar la Pokédex. Así que para ayudarles traje a Samacenta, pero por el momento solo tengo a uno. Vamos a cambiar la clave. Vamos a cambiar la clave y es 8217. Quiero decirles que no se puede repetir a excepción de los Pokémon bono que doy durante los repartos. Trepi no se puede repetir, pero si esperan hasta el final del video que reparta a Samacenta, ese Pokémon sí va a poder repetírselo. Y con eso se estarían llevando a 2 Pokémon, no solo a uno. Así que quédense hasta el final del directo, que ya va a ser y espero que se lleven a su Samacenta. El link está en los comentarios.
ese link nos llevará a un video donde está el código para que puedan saber el código de esa maceta, ya que el código es diferente al que estoy poniendo en la pantalla. Carlos Melpa dice: buenas, ¿cómo puedo conseguir el Lapras Shiny? Bueno, el Lapras Shiny lo estuve dando al inicio del reparto y ahora solo me quedan Drippies, pero la buena noticia es que las personas que son nuevas, primero les necesito que se suscriban al canal para que estén pendientes a futuros repartos. Las personas que son nuevas pueden seguirme a mi Discord. Con eso me mandan un mensaje privado a mi Discord y a cada persona le daré un pase, o sea, solo una oportunidad de decirme: Master, antes no vi no tuve oportunidad de conseguir Pokémon en tus repartos. Y si te interesa uno, solo dime qué Pokémon es y con gusto te lo daré. Pero solo una vez. Así que sígueme en mi Discord para que tengas oportunidad de llevarte a un Shiny que tal vez no pudiste llevarte durante mis repartos. ¿Qué clave actual? 7216. Ya estamos a poco, señores, de terminar el reparto. Creo que solo nos quedan 7 tripes y el Samacenta, que estaré sorteando al final del directo. Así que si hay personas que todavía están interesados, Hugo, ya tuviste tu oportunidad, así que vamos a darle la oportunidad a otra persona. 7216.
que lo que les acabo de dejar en los comentarios es una... He abierto, he abierto una página en Instagram del canal para las personas que no sepan qué es Discord. Pueden seguirme también a mi Instagram. Si no pudiste conseguir tu Shiny de los antiguos repartos, síganme en mi Instagram, MasterGames2020. Me mandan un mensaje y con gusto, cuando tenga tiempo, les mandaré un código, pero solo por una vez para conseguir un Pokémon que no pudieron conseguir en antiguos repartos hasta el día de hoy. O solo es por una vez, es como digamos una especie de pase para que puedan obtener un Pokémon. Así que síganme a esta página de Instagram y con gusto voy a darles un Pokémon Shiny. Robert, estoy buscando un Robert porque creo que tengo un Robert por aquí. Robert, ya te has llevado, ya tuviste tu oportunidad. Así que vamos a darle la oportunidad a otra persona que puede llevarse su Pokémon Shiny. Solo es un Poké por persona y ya solo quedan 5 Drepis y el Samacenta que voy a darlo al final. Así que si todavía no saben la clave para Samacenta, les he dejado el link del video, el link de un video donde pueden conseguir la clave para Samacenta. Saludos, Georgina. Te llevas a tu Drepi y ya solo quedan 4. Pero sí se puede participar, muy claro, claro, solo tienes que ver el código que estoy actualizando constantemente. El código nuevo será 6210. Solo con ese código intenta conectarte y te llevarás a tu Drippy Shiny. Te dame, oh, muchas gracias. La verdad es que como no he tenido mucho tiempo, he tenido un poco de problemas con con los programas para hacer streaming y sí, la verdad sí me gustaría porque tengo muchos problemas, especialmente con la configuración. Así que un buen consejo no me caería mal. La verdad, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Este, siempre voy a tratar de traer los videos, la verdad, de Pokémon para que puedan llevarse un Pokémon Shiny, ya que sé que es muy difícil conseguir un Pokémon Shiny en el juego, ya que se tardan muchas horas en crear uno. Lo sé por experiencia. A veces para conseguir un Pokémon Shiny es muy difícil, tienes que estar todo el día eclosionando huevos y eso a veces no queda mucho tiempo. Así que para mí es un placer poderlos dar estos Pokémon, ¿verdad? Para que si ustedes puedan ahorrarse tiempo y ahí aún así puedan disfrutar de Pokémon competitivos. Además, me gusta bastante traer Pokémon en nivel 1, así como este Drippy. Bien pude haber traído a Dragapult, pero creo que lo más interesante es tener un Pokémon desde el nivel 1, criarlo a su manera
ponerle los ataques que les gustan y hacerlo a su manera. Por eso traje este Drippy desde cero, pero Shiny, porque conseguirlo en la forma Shiny es lo más difícil. Ya lo demás, el juego tiene muchas facilidades para hacerlo 6 IVs, ponerle el ataque que más te guste y ponerle el objeto que quieras. Más difícil es que sea shiny. O sea, vamos a poner el código actual 6218 y ya se están acabando, ya se están yendo, ya falta poco para terminar el directo. Dice Giovanni, ¿cuántos IVs tiene el Drippy? Si no estoy mal, los Drippy son de 6 IVs, pero vamos a confirmar. Giovanni, como puedes ver en la pantalla, Drippy es de 6 IVs, así que no van a, todos los que se llevaron a Drippy no van a tener que preocuparse por conseguir una chapa dorada para hacerlo competitivo. Lo único que tienen que preocuparse es por los ataques y por pasarlo de nivel. Pero pasar a este Pokémon de nivel creo que lo van a hallar divertido, ya que se los estoy dando desde el nivel 1 para que puedan disfrutarlo. Ya con esto solo me quedan 2 Drippies y ya se viene el reparto de esa macenta. Ya saben, el código de esa macenta está en el link que dejé en los comentarios. Váyanse a ver ese código, vayan a ver ese video. Ahí encontrarán el código para Zamazenta, que va a ser el último Pokémon con el cual voy a estar cerrando este directo. Y espero que pronto pueda, eh, espero que pronto pueda traer un nuevo reparto Pokémon, el cual voy a estar anunciando mediante mi canal. Así que suscríbanse y activen la campana para que se les notifique. Ok, ya solo me quedan 2. Vamos a poner el código y ya nos estamos siguiendo. 5529 es el nuevo código. Para las personas que todavía están interesados en conseguir Zamazenta Shiny, quédense hasta el final del directo y recuerden que Zamazenta, por ser un Pokémon de bono, van a poder repetirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay un Zamazenta disponible, pero si ya te llevaste Drippy, a Lapras o a Toxtricity durante este directo, vas a tener la oportunidad también llevarte a Zamazenta. ¿Cómo? Solo tienes que irte al link que dejé en los comentarios, en el cual está el código para Zamazenta. Ok, ya con eso solo me queda un... Se interrumpió la conexión. Que no se preocupen las personas que no pudieron conseguir, Pokémon el día de hoy. Síganme a mi Instagram o a mi Discord, mándenme un mensaje y con gusto les daré una clave para obtener al Pokémon que quieran que he repartido durante mis últimos repartos, incluyendo el del día de hoy. Ok, una persona pregunta por Zamazenta. Voy a dar una vez más el link para que vayan a verse el video.
que vayan a este link que dejo en la descripción. Ese link nos llevará a un video el cual, en el cual está el código para Samacenta. Andrew, lo siento, aunque solo quedan 2 tripis, pero ya te has llegado el tuyo y voy a darle la oportunidad a otra persona que se lleve al Drippy Shiny. Recuerden que solo es un Pokémon por persona y quiero darles la oportunidad a todos que puedan llevarse al Drippy el día de hoy. Ya solo nos quedan 2 Drippies y vamos a repartir el penúltimo. Lago, también te acabo de dar tu Drippy, así que vamos a tener que interrumpir la conexión. Ya solo nos queda poner el código actual, seguir con el directo. Ok, queridos suscriptores, estamos a muy poco de terminar el directo. Espero que les esté gustando la música de fondo, una música muy tranquila. La he elegido especialmente yo. Voy a poner esta música antes de dormir. Es como mi canción de cuna. Que vamos a poner la última clave de estos 710. Vamos a repartir el último Drippy, por favor. Váyanse a ver el video donde está el código de Samacenta para que se lo puedan llevar al final de este directo. Espero que les esté gustando la música de fondo. Un poco de música para relajarse y al mismo tiempo recordar versiones pasadas de Pokémon. Estamos a poco de terminar el directo y más CD, te llevas al último Shiny de la noche y es Drippy Shiny. Cuídalo muy bien, evolucionalo en Dragapult y de ahí me cuentas cómo te fue.
Ok, todas las personas que se quedaron hasta el final de este directo, espero que estén listos porque vamos con Samacenta. Ok, ahora vamos con Samacenta y con esto estaríamos cerrando el reparto del día de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron sintonizando desde el primer minuto del reparto. Ya saben, las personas que todavía no están suscritas, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que se les notifique durante cuando tenga futuros repartos. Hoy sí vamos a poner el código de Samacenta. Les deseo suerte, espero que hayan buscado su código. Está en el link que les dejé del video. El código es 9318 y espero que tengan suerte. Que vamos a ver quién es el ganador de Samacenta. Quiero que tengan suerte. Y el ganador es Malcede. Felicidades. No solo te acabas de llevar Andre Pichani, también te llevas a este Samacenta. Felicidades. O sea, tienes una suerte, te acabas de conectar y te has llevado dos Pokémon. Ok, muchas gracias por ver este directo. Gracias a todos ustedes. Ya saben, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que se les informe durante los próximos directos. Así que no se lo pierdan. Eso fue. Va a ser que